honor al Señor para estar reunidos. Yo te quiero pedir que abras tu Biblia y en el libro de San Juan, ahí vamos a dar lectura a una porción de la Biblia. Y yo voy a orar antes de leer. Padre bendito, gracias te doy en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Padre. Tú conoces a cada uno de tus hijos por su nombre, Señor. Y aquellos, Padre, que hoy vienen cargados y cansados, que sea tu Espíritu Santo quien hable a sus vidas. Los que traigan duda en su corazón, Padre, produce en ellos un arrepentimiento genuino, Señor, para que no sean avergonzados el día que tú vengas a llevarnos a tu juicio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí en el libro de San Juan 2, hay unos versículos que nos dan una gran verdad. Y dice en San Juan 2: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hasta ahí vamos a dejar esa palabra. Y si nosotros vemos que es un mensaje o un pasaje de la Biblia que el apóstol Juan nos escribe y nos da una gran lección. Aquí no nos dice Juan qué señales o qué fue lo que Jesús realizó en esta ocasión, pero lo que sí nos deja claro o nos deja una enseñanza es que hay dos tipos de fe en el ser humano. Hay dos formas de creer en cada uno de los seres humanos. Y ese es uno de los problemas muy grandes que nosotros a veces como iglesia enfrentamos o como seres humanos vemos, porque uno a veces piensa que la palabra de Dios falla, o que quizá el predicador o la oración es lo que hace falta para que haya un cambio en la humanidad. Y si ves, hermano, este pasaje es una repetición de todo lo que ha sido la vida del ser humano. Cuando el ser humano es movido por las emociones, por los eventos culturales y por lo que lo rodea, el ser humano es vulnerable. Por eso una de las cosas que el Señor dijo en su palabra, y lo repitió varias veces, que como creyentes debemos de estar firmes y constantes. Allá en la primera carta a los Corintios dice el apóstol Pablo: estar firmes y constantes siempre, creciendo en la obra del Señor. En otro pasaje Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, algo que nos enseña la Biblia, que aquellos que hemos creído, una de las características que nos va a identificar como hijos de Dios es la firmeza y la constancia que tengamos en el caminar cristiano. Porque vivimos en una época, hermano, donde si uno se pusiera a contar las iglesias, uno podría decir que auge el cristianismo. Porque si tú vas a cualquier callecita o a las colonias, donde quiera ves iglesia cristiana, iglesia fulana, iglesia, y uno puede decir que avivamiento. Pero ¿por qué Jesús dijo que cuando Él viniera, lo que abundaría era la fe falsa o la apostasía? Incluso ahí en el libro de Lucas Jesús dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Y si uno ve el mundo, uno dijera: no, pero si la fe está aumentando, porque hay más iglesias, hay más evangélicos. Tú te metes a cualquier parte del mundo y donde queremos saber personas que dicen: yo creo en Jesús, yo antes me congregaba, o yo fui a Estados Unidos y allá me convertí. Y uno pudiera decir: wow, qué avivamiento hay en el mundo. Pero la Biblia dice que lo que abundaría era la incredulidad o la falta de fe. Y eso sucedió en los tiempos de Jesús. Dice que en aquellos tiempos, cuando Jesús llegó a Jerusalén, dice que muchos creyeron en su nombre. Muchos creyeron, y hermano, eso nos enseña algo. Que la gente, como te digo, puede ser movida por lo que ve. Porque cuando Jesús anduvo, una de las cosas que realizaba era que hacía milagros, hacía maravillas, hacía hechos sobrenaturales. Por ejemplo, creo que es allá en el libro de Mateo 8. Si tú lees del versículo 15 al 19, dice que en una ocasión llegó Jesús a Capernaúm, salió un leproso, se postró delante de él y Jesús le sanó.
Luego llegó un centurión y le dijo: mira, mi criado está gravemente enfermo, quiero que vayas y ores por él y él sanará. Pero luego dijo: no soy digno de que entres en mi casa, sino di la palabra y mi siervo sanará. Después se fue, llegó a la casa donde estaba Pedro, y dice que estando la suegra de Pedro enferma, por eso Pedro lo negó. Dijo: ¿cómo fue posible, verdad? Ahí ya entendemos por qué lo negó. No se cree, no hace un chascarrillo. Dice que llegó a la casa de Pedro, estaba la suegra enferma, la convocó y dice que se levantó y fue sanada y después le servía. Pero fíjense lo que dice después de eso que les estoy diciendo ahí en Mateo 8, versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y la servía. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Aleluya. Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo eventos sobrenaturales, ¿verdad? Dice que cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, dice, todos los alrededor se dieron cuenta. Y lo que empezaron a hacer fue a los enfermos, a los endemoniados, que venía un paralítico y Jesús lo sanaba, venía un sordo, Jesús lo hacía oír, venía un ciego, Jesús lo hacía ver. Entonces todo eso hizo que la gente creyera en él. Lo mismo que está citando Juan. O sea, cuando uno ve un milagro sobrenatural, ¿qué es lo que hace uno? Uno cree. Uno puede decir: wow, yo creo en Jesús, y es lo que mucha gente confiesa hoy en día. Yo creo en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesús es el que puede salvar al mundo, yo creo en él. Pero ese es un problema, o esa es una fe falsa, una fe que fue movida por lo que estamos viviendo en el momento, una fe que fue movida por lo que el ser humano necesitaba para aliviar un problema, para aliviar una situación en la cual lo estaba atormentando. Pero esa fe, hermanos, no es la que el Señor está queriendo en sus hijos. Esa fe no es la que nos lleva a la salvación, porque esa fe, como le digo, está condicionada a los deseos humanos, está condicionada a las necesidades humanas y no a la voluntad de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, que si nosotros decimos creer a Jesús, no solamente lo digamos como lo decían estos hombres, que cuando Jesús hacía un milagro, hacía una sanidad, ellos estaban ahí. Pero cuando la cosa se ponía fea, que lo que le decían: crucifícalo. Señor, ¿por qué te seguimos o qué haces para que nosotros creamos en ti? Entonces, hoy lo que Dios quiere es que como creyentes entendamos eso, que uno puede vivir rodeado de gente que dice: yo creo en Jesús. Podemos tener iglesias llenas de gente que dice: yo honro a Dios, yo creo en Dios. Pero el problema es cuántos de esos seres humanos realmente tienen la fe que salva. Porque aquí dice el versículo 24: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué no se fiaba de ellos? Y luego dice el 25: ni tenía necesidad que nadie le dijese lo que había en el corazón del hombre, porque los conocía a todos. Entonces Jesús tenía, o Jesús tiene, o Dios, como lo quieran llamar, tiene esa capacidad, que Él no se deja mover por las multitudes, no se deja mover por lo que está sucediendo en su entorno, porque Él sabe realmente cuál es la motivación de cada ser humano para servirle, para caminar con Él, para decir: yo creo en Jesús. Y Él ilustró en una parábola, la parábola de los terrenos. No sé cuántos la han leído, está en Mateo 13. Y Él les empieza a decir: esta parábola de los terrenos nosotros la conocemos como la del sembrador. Y dice ahí en Mateo 13, del versículo 18 en adelante, cuando Él empieza a explicar la parábola a sus discípulos, Él les dice: y esta es la parábola del sembrador. Dice lo que dice ahí en Mateo 18. La parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino
pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Aleluya. ¿Dice lo que dice Jesús? Él les explica la parábola, o sea, él dice cuál es la condición real del ser humano. Entonces, cuando él se miraba rodeado de multitudes y le decía: Rabí, sabemos que naciste de Dios, sabemos que veniste de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. A Jesús le digo: lo que tú tienes que hacer es nacer de nuevo. Porque no basta uno decir yo creo en Jesús, porque le digo, eso puede estar condicionado a lo que Dios o lo que Él está haciendo en ese momento. Eso puede estar condicionado a los regalos que Él me puede estar dando, a las alegrías que yo estoy recibiendo de acuerdo a lo que yo quiero en ese momento. Por eso cuando se vio rodeado de mucha gente, Él les dijo: miren, pues vayamos al otro lado. Y yo no le digo: Rabí, yo te seguiré porque yo sí creo en ti, yo estoy bien. ¿Y qué le dijo Jesús? Las obras tienen guarida. O sea, si tú me vas a seguir, tienes que saber que va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días de gozo, va a haber días de tristeza, pero en todos esos días tú tienes que aprender a ser fiel hasta la muerte, hermano, porque seguir al Señor cuando todos nos aplauden, cuando todo nos va bien, cuando todas nuestras necesidades son suplidas, hermano, eso es lo más fácil. ¿O quién de ustedes el día que tiene todo no quiere venir? ¿Verdad que todos? ¿Por qué? Porque tenemos gozo. Pero que en aquel día cuando le dijeron: ¿sabes qué? Te quedas desempleado, o que tu carro te falló, o que tu esposo o tu hijo enfermó, y ¿cómo voy a ir a la iglesia? Es ahí donde uno empieza a dudar. Incluso algunos dudan si quizá Dios está de mi lado. Porque cuando estamos en la prueba, hermano, yo creo que muchos empiezan a dudar si quizá Dios les ama. Quizá Dios a lo mejor no me quiere, o quizá Dios me olvidó. Pero recuerda algo, hermano, cuando tú vas a la escuela, el médico te pone un examen y ¿qué hace? Perdón, el maestro te pone un examen y ¿qué es lo que hace el maestro? Está calladito y sentadito esperando que tú soluciones el examen, que tú busques la manera como responder esos cuestionamientos o ese examen que ellos te pusieron. Y eso es lo que hace Dios. Permite una prueba para saber qué es lo que hay en tu corazón, si realmente sigues a Jesús por las cosas, por los alimentos, por las migajas que Él te está dando, o lo sigues por lo que Él es. Y ese era el problema de estos hombres de Jerusalén, o esta gente de Jerusalén, que cuando vieron a Jesús que echaba fuera demonios, que sanaba enfermos, que eso resolvía problemas del ser humano, dicen, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Él hacía, viendo las señales. Y dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía, sabía que en el corazón del hombre, ¿qué es lo que abunda? La incredulidad. Y como lo dice en la parábola del sembrador, dice lo que dice aquí en la parábola del sembrador, Mateo 13, ya yo lo estoy buscando en Mateo 8. Dice lo que le dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, que no tiene la capacidad de entender la palabra, que es lo que hace Satanás. Y eso está de moda actualmente. Hoy en día, hermanos, cuando a alguien no le gusta lo que la Biblia enseña, ¿qué es lo que hace? Cambia de iglesia. O buscamos un predicador en las redes sociales que hable de acuerdo a lo que yo quiero oír, no a lo que yo quiero o a lo que yo necesito. Si yo tengo un problema de avaricia, ¿qué es lo que voy a hablar? Voy a encontrar un predicador que hable en contra de la economía, en contra de honrar a Dios. Voy a encontrar un predicador que me satisfaga lo que yo quiero oír.
Si yo tengo problemas de inmoralidad, ¿qué es lo que voy a encontrar? A un predicador que me dé la libertad de hacer lo que yo quiera. Al cabo, Dios es un Dios bueno, que puedes cometer errores y no va a traer consecuencias a tu vida. Entonces, cada uno de nosotros siempre vamos a encontrar ese tipo de predicadores. Y fue lo que dice aquí Jesús. Esta es la parábola del sembrador. Dice, el hombre o Dios tira la semilla, pone sus predicadores, pone su palabra sale de boca de algún pastor o de un profeta o de un evangelista, y esa palabra puede ser malinterpretada. El que no le entiende bien qué es lo que hace, puede caer en confusión. Y a veces tenemos un problema, que cuando no entendemos algo, nos quedamos con la duda, ¿verdad? No es de que, mire hermano, yo oí que usted predicó tal cosa, quiero que me explique. Porque aquí, hermano, yo puedo tirar el mensaje, pero para algunos puede quedar claro, para otros puede quedar confuso y no tiene la delicadeza de decir, mire hermano, yo no entendí tal parte de la Biblia. Podrá explicarme un poco más detallado, podrá explicarme paso a paso para poder entenderlo, hermano, porque no todos tenemos la misma capacidad de aprendizaje. Entonces dice el Señor, el problema es que cuando salió la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Quién es, hermano? El Satanás viene y lo roba, te lo empieza a quitar. Ahí es una parte. Luego dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Sucederá eso en estos tiempos? Hermano, sucede. Puede venir un evangelista, hermano. Un evangelista tiene la habilidad de mover las emociones de los seres humanos. Un evangelista es usado por lo general en milagros más vistosos. Que puede venir el evangelista a dar un mensaje muy corto, muy efectivo, que las personas se conmueven, se gozan, causa algarabía en el ser humano. Y el ser humano dice, sí, amén, yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y esto y aquello, porque vio y oyó cosas que movieron sus emociones. Pero dice lo que dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo, con alegría. Y puede pasar al frente y decir, yo creo en Jesús como mi Señor. Incluso puede ir y bautizarse. Puede parecer que está firme en la palabra, pero fíjense lo que dice. Pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué sucede? El gozo que tenía hace 5 o 10 o una semana o 2 semanas, ¿qué pasó? Se terminó. Y eso sucede, digo, cuando hay campañas evangelísticas. No sé cuánto les ha tocado participar en algún evento de campañas evangelísticas. Y por lo general se hace la invitación al arrepentimiento, hermano, y mucha gente pasa a recibir a Cristo. Pero después de la semana o de las 2 semanas vas y visitas a esas personas y que es que no tengo tiempo, es que no tengo la necesidad, es que ahorita me dicen que ya lo he visto y yo le he visto cuando y ya no vuelve. Lo mismo sucede, hermano, cuando, no sé si ustedes conocen métodos evangelísticos de iglesias que están por lo general en Estados Unidos, y ellos usan este método para abrir nuevas misiones de regalar comida, zapatos, ropa o algo para los seres humanos. Y van a las colonias más marginadas y le dicen a la gente, mira, les traemos despensa, les traemos ropa, les traemos juguetes para los niños, reúnanse aquí, pero antes les vamos a dar un mensaje. Y la gente cuando va a recibir una ayuda o un alimento o ropa, que no hay hasta ahí. A lo lado dice, o como decimos acá en México, a la guarda no hay que importa, ¿verdad? Ahí está, y hasta le puede decir, hermano, qué bueno que nos visita, hermano, Dios me lo bendiga, gracias, Dios le va a multiplicar. Y es lo que hacen esas iglesias de Estados Unidos por lo general, envían ayuda por meses y meses, y la gente empieza a venirse porque a la voz, a las cosas que son regaladas, hermanos, se empiezan a regalar. Porque alguien dice, oye, ¿dónde te dieron? No, en tal lugar, mira, vienen unos hermanos, dan despensa. Y luego dicen, ¿y puedo ir? No, sí, claro, vengas. Entonces uno dijera, va creciendo el evangelio. Se va llevando la palabra, está creciendo la colonia, la iglesia, se está multiplicando. Pero ¿qué sucede cuando esos hermanos que ya abrieron la misión, regalaron víveres, que ya tienen un buen grupo de personas y dicen, vamos a retirarnos a otra colonia y aquí vamos a dejar a
a un hermano que predique, que siga la obra. Aquellas familias que llegaban por la comida, por la despesa o por la ropa, poco a poco empiezan a desaparecer. Claro, es un buen método porque a lo mejor se juntaban 100 o 150 personas por los alimentos, pero de esos unas 10 o 15 permanecen fieles a Dios. Digo, bueno, al menos fue algo bueno, pero no es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que la persona sea aquella que recibe la palabra, no con el gozo, sino que la recibe porque esa persona cree lo que la palabra dice. Entonces dice que la segunda parte de la semilla cayó entre los pedregales. Cayó, dice, el que fue sembrado entre los pedregales, este fue el que oyó la palabra y al momento lo recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán. O sea, ya vemos tres tipos de personas, ¿verdad? Los que la recibieron y no la entendieron. Los que la recibieron y que cayó entre pedregales, ¿qué es lo que hace? La persecución, las pruebas. Pero dice, hay otro tipo de personas que oye la palabra, el que fue sembrado, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra. Y cuando una persona oye la palabra, pero su humanidad, su ego, no se lo entrega a Dios, ¿qué es lo que hace? Pero va a seguir afanado. Hermano, es que tengo que trabajar, hermano, es que tengo aquello. Y yo le he dicho, hermano, cuando una persona no se entrega en totalidad a Dios, siempre va a haber algo más importante que Dios. Si tú me preguntas que si yo dejo cosas importantes, ¿qué hacer, hermano? Yo tengo cosas mucho más importantes, humanamente hablando, mucho más importantes que venir y pasar horas estudiando la palabra para predicar. Pero ¿sabe qué? Yo he entendido que no hay nada más importante, como dijo David, que un día estar en la casa de Dios. O sea, primero le estaba hablando, como dijo Pablo, humanamente hablando. Humanamente hablando, uno tiene prioridades que uno pudiera decir, es que yo tengo que hacer tal cosa y si no lo hago, eso me va a retrasar en mi vida personal. Entonces, cuando el predicador predica la palabra y una persona no ha entendido que la prioridad en su vida debe de ser Dios, siempre va a haber algo que va a ahogar la palabra, el mensaje que está pasando delante de él. Incluso aquí mismo yo estoy seguro que hay personas que ahorita están pensando en cosas que tienen que solucionar al rato, que dicen, no, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo este compromiso, no tengo aquella responsabilidad, y se olvida que en ese momento Dios puede estar hablando a su vida. Entonces dice Jesús, esa tercera parte fue la que cayó entre espinos. O sea, entre las cosas del mundo, las situaciones que lo agobian, y esas situaciones le roban la palabra, impide que el mensaje produzca el fruto. En cambio dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, dice. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y esa es la diferencia. Y uno lo nota, hermano, uno que está al frente de la iglesia, uno se da cuenta con cuántas personas sueltan y con cuántas sí y con cuántas no. Porque uno puede decir, como la semana pasada que me hablaba la hermana de Caleb, me decía, hermano, es que nos visita porque es el hermano más que su iglesia es tan próspera que le apoyan tanto que usted puede hacer más misiones que si no lo haces porque tiene flojera. Y yo le dije, hermano, si usted supiera, no lo dije cosas así, pero le digo, es que a veces no es que no queramos, es que a veces nuestra capacidad no nos da para más. Porque como dijo Cristo, la mies es mucha, más los obreros pocos. Si yo le pregunto aquí, ¿cuántos de nosotros tenemos el tiempo y la disponibilidad para visitarnos unos con otros? Si yo le pregunto, hermano, ¿qué hermano visitó a tal hermano para decir, hermano, cuál es tu causa, cuál es tu problema, cuál es tu situación, en qué puedo ayudarte? ¿Verdad que no?
Es más, ni siquiera un mensaje. ¿Sabe cuántos días a la semana recibo el mensaje de un hermano preguntando, hermano, ¿cómo está? Allá no sé cuándo yo le hablo a los algunos hermanos, les envío, oye, hermano, ¿cómo están? Échale ganas, Dios los bendiga. Y más aquellos que están en una obra o en una situación de ministerio. ¿Por qué? Porque sé que estar en un ministerio no es fácil, las luchas son más grandes. Y solo digo, hermano, échale ganas, Dios le bendiga, tenga fe, vámonos adelante. O sea, algo. Pero digo, la mayoría de nosotros no tenemos ese tiempo. Ay, hermano, es que tengo tanto trabajo. ¿Y por qué no sales de tu misma situación económica? Si trabajas mucho, ¿por qué no sales de tu situación económica? Si tienes tantas ocupaciones, se estará cumpliendo lo que dice Geo. Trabajas mucho y recibes poco, y el que recibe su jornal lo recibe en saco roto, porque mi casa está desierta. Pero ahorita no vamos a entrar en esos detalles. Entonces dice que la cuarta parte de los que oyeron el mensaje, ¿cuáles fueron? Aquellos que oyeron y entendieron, y después de que oyeron y entendieron, no hubo necesidad de que alguien le dijera, mire hermanito, es que la Biblia dice tal cosa. Cuando una persona es nacida de nuevo, sacrifica su carne, la pone al servicio de Dios, o como dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí, en Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para el Hijo de Dios. Cuando una persona entiende la palabra de Dios, es aquella que dice, bueno, lo que yo soy, lo que yo tengo, lo que yo vivo, lo voy a poner a servicio de Dios. Esa persona es la que dice, da al fruto al 100%. Por eso cuando Jesús vio las multitudes que estaban al pie de él, dice, él no sabía. Él decía, estos me siguen por lo que yo les di de comer. Estos me siguen por lo que yo les puedo solucionar, pero no me siguen por lo que yo soy. Es más, fíjense lo que dice ahí mismo en San Juan. Ahí en San Juan 6, versículo 26 en adelante. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él... También le responde Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Qué nos habla eso? Que las personas que tenemos fe genuina, cuando la palabra nos confronta, no cambiamos de iglesia, no nos enojamos con el pastor, no nos enojamos con la palabra, o no buscamos un predicador que nos apapache nuestro mal comportamiento. Buscamos que nuestra vida se alinee a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la diferencia entre la fe falsa y la fe verdadera. La fe falsa se acomoda a lo que a mí me hace sentir bien, a lo que yo creo que necesito, y no es lo que realmente yo necesito. Porque lo que yo creo que necesito es aquello que Dios me responda, que Dios me aliviane, que Dios me saque de mis errores, que Dios me ayude en mis dificultades. Pero cuando la palabra de Dios dice, tengo que tallarte en la vida, tengo que meterte por el pozo de la desesperación para que ahí aprendas. Porque sabías que solamente cuando estamos en dificultades sale lo que hay dentro de nosotros. ¿Quieres ver un matrimonio en crisis o en situaciones difíciles? Y vas a ver ahí lo que sale. La hermanita, el hermanito, o el fulanito, o los fulanitas refleja lo que hay dentro de su corazón. Ahí es donde la persona sale a relucir, como decimos, el oro o el cobre. ¿Por qué crees que el apóstol Pedro dice que nuestra fe, aunque es perecedera o es una fe que fue regalada por Dios, dice que tiene que ser puesta a prueba?
Porque así como el oro que es perecedero, que es un metal maravilloso, se prueba con fuego, así nuestra fe. Porque yo les puedo decirle, digo, yo creo en Jesús. Yo recibí a Cristo desde hace años, hermano, y todo este tiempo he caminado con Él. Pero ¿qué cuando vienen las pruebas? Y eso sucede, por eso tú ves que mucha gente viene a la iglesia, luego desaparecen, y uno, ¿qué pasó? Es que se nos olvidó que el venir a la iglesia, eso trae consecuencias atrás. ¿Qué es lo que va a hacer el diablo? Él no va a perder, ya se convirtió, el hermanito ya se convirtió, todo le va a ir bien. Ahí empieza la prueba, ahí empieza la lucha. Y empieza el enemigo, si no entendiste bien la palabra, si el mensaje no fue muy claro para ti y no tienes la capacidad de decir, hermano, mire, yo no entendí eso. ¿Qué va a hacer el diablo? Te va a confundir. Y más, y vamos a buscar en redes sociales, vamos a ver qué dice. Hermano, ahí hay un sinfín de predicadores. O a veces personas que ni son predicadores, simplemente son personas que tienen una creatividad un poquito mejor que cualquiera de nosotros y se ponen a sacar conclusiones. No, mire, yo digo, yo pienso o yo creo, y empiezan a sacar sus teorías. Y si la persona no entendió la palabra, ¿qué es lo que hace? La confunde. Le empiezan a hacer dudar de lo que vio en la iglesia y ya empieza a buscar ese tipo de predicadores. Entonces lo que el enemigo quiere es sacarlo de la palabra. Por eso cuando Jesús estaba haciendo maravillas y milagros, dice que él empezó a ver que mucha gente creía en su nombre. Y le decían, Rabí, qué bueno. Rabí, sabemos que has venido, le dice ahí en el capítulo que sigue de San Juan 2, el capítulo 3, ¿se acuerdan de Nicodemo? Y él le dice, mira, Rabí, sabemos que has venido de Dios, sabemos que nadie puede hacer las obras que tú haces si no estuviera Dios con él. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Te felicito porque tienes fe en mí. No, le dijo, mira, si no nacieres de nuevo, no podrás ni siquiera ver el reino de Dios. Si no hay un nuevo nacimiento en aquella persona que dice que cree en Jesús, hermano, eso no va a poder ver el reino de Dios. Porque aquellos que tenemos una fe real, una fe buena, ¿cuáles somos? Aquellos que nosotros hacemos un cambio de vida. Por ejemplo, aquí en Mateo 9, perdón, en San Juan 9, un poquito más adelante, nos narra la historia de un hombre que había sido ciego de nacimiento. Y todos del barrio lo conocían. Y dice ahí en Mateo 9, versículo 35 en adelante. Después de que este hombre había sido sanado por el Señor, dice que los fariseos lo llamaron y lo dijeron, ¿sabes qué? Venga, explícanos cómo fue que sucedió eso. Y él les explicó una y otra vez, le llamaron a los padres en la misma explicación. Los padres para durarse dijeron, él tiene, pregúntenle a él. Y dice que a este hombre, ahí en Mateo 9:35, si alguien lo quiere leer ahí. Oyó Jesús que le habían dado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que creas en él? Y le dijo Jesús, ¿le has visto? Te ha hablado, y el que ha hablado contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no vean y los que vean sean cegados. Así lo vamos a dejar. O sea, la fe fiel o real, ¿cuál es? Aquella que no importa en qué condiciones o qué enfrentemos, la persona sigue de pie. Este hombre, como le digo, él fue expulsado, dice la Biblia aquí, oyendo Jesús que le habían expulsado, hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él hubiera podido argumentar, no, señores, que yo desde chiquito he estado bajo la ley. He sido instruido en la ley, mis papás fue la herencia que me dejaron. Pero él dijo, respondiendo le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? No le importaba que lo habían expulsado, no le importaba que no pertenecía a la élite religiosa. A él lo único que le importaba, como él mismo lo expresó, si es pecador yo no lo sé, pero lo que sí es que siendo yo ciego, ahora veo la luz. O sea, lo único que le importaba es que a ese
transformado su vida. Entonces la fe verdadera es aquella que transforma al ser humano, que no la hace solamente o no la confesamos solamente cuando las cosas marchan bien, sino que la mantenemos aún cuando las cosas van en contra de lo que creemos, en contra de lo que consideramos bueno, en contra de lo que a mí me da seguridad. Hay una alabanza, te entrego lo que mi seguridad, ¿verdad? La que la cantaba ahorita. En lugar de mi seguridad, hermano, cuando uno le dice eso a Dios, es cuando uno le dice al Señor, yo realmente en lo que confío, lo pongo en tus manos. ¿Sabes por qué? Porque muchos podemos confiar en el gobierno, en la sociedad, en la economía que tenemos, en el trabajo, en la salud que podemos poseer. En lo que tú más confías, debes entregárselo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo tengo como mi prioridad, como mi confianza, puede ser vulnerable a los ataques del enemigo. ¿Sabías que Satanás te puede robar tu salud? Tu cuenta bancaria, todo lo que tú tienes, inclusive hasta tu propia familia, el diablo la puede tocar y la puede usar en tu contra. Pero tu fe en Dios, tu vida y todo lo que tienes lo pones en Dios, eso no lo va a poder tocar el enemigo. Porque, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna y nadie las arrebata de mi mano. Nadie, cuando dice Jesús, nadie es nadie. Entonces hoy en esta tarde lo que Dios quiere es que tu fe y tu confianza en Dios no esté cimentada solo en los momentos buenos, solo en las sanidades, solo en las provisiones que Dios pueda traer en tu vida, sino aún en las dificultades. Tu fe tiene que estar puesta en Dios, porque muchas veces, hermano, el ser humano se mueve solo con los días. ¿Qué voy a hacer para que Dios me oiga, para que Dios me escuche? Pero ¿qué cuando estás como aquella viuda pobre que no tenía nada? La viuda de Sarepta, ¿se acuerdan? Que no tenía nada. Y viene el profeta y dijo, dame primero a mí. Hermano, eso es tremendo. Si tú te pones en esa escena, hermano, no es fácil. Porque ¿quién iba a decir, voy a buscar primero a la palabra de Dios? ¿Verdad que nadie? Nos cuesta y hasta bíblico nos lo vemos. No, la Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y yo es peor que un incrédulo. Eso nos lo vemos bíblico. Pero cuando estamos seguros que Dios es fiel y que Dios habla y que Dios respalda, hermano, uno no duda. Y esta mujer dijo, bueno, si el profeta le está diciendo a mí no vamos a morir, bueno, vamos a dar. Que vivo un día más. El profeta, hermano, dice que la harina y el aceite no es escaseó. ¿Sabe por qué? Porque era la palabra de Dios. Y eso es lo que hace Dios cuando la persona se mantiene firme a pesar de las adversidades en su vida y confía plenamente. Hermano, Dios respalda, Dios responde y Dios soluciona. Entonces es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros seamos ese tipo de personas. No todo, como dijo Jesús, el que me dice Señor, Señor, entrará al reino. ¿Por qué? Porque va a haber personas que solo se acomodan al Evangelio para que Dios les supla sus necesidades. Pero tú y yo no seamos de eso. Que seamos personas que nos acomodamos a la voluntad de Dios por lo que Él es. Así como Pedro dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida? No eran palabras que apapacharan a los hombres, eran palabras que hacían que el ser humano reflexionara sobre sí mismo. Así que cuando tú sientas que este libro, que es la palabra de Dios, te confronta, ya que tú nombres o busques un predicador diferente, humíllate y dile, Señor, dame la capacidad para humillarme y para reconocer en lo que soy malo. Y cuando hagas eso, hermano, tu vida va a ser diferente. No hay necesidad de que el pastor te ande señalando o que el hermano te ande diciendo, porque tú solito vas a saber lo que es bueno, lo que es malo y lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Y eso es la diferencia. ¿Por qué crees que en esta iglesia tenemos esa libertad? Aquí no obligamos a nadie, aquí simplemente observamos y le pedimos a Dios. Y yo he aprendido eso. Si tú ves que a veces no salgo a saludar temprano, no es porque, ay, no sé quién sabe qué. He puesto algo y le dije, Señor, no quiero enterarme de nada antes de predicar. Porque a veces se entera uno de algo y toca que vas a hablar de hermano, ya no puedes predicar. Porque si y es que yo le platiqué al hermano, yo le dije al hermano cuál era mi situación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, y mira, justo predico. Y por eso a veces me contento. Hermano, ¿por qué crees que cuando tú vas a predicar o un predicador viene de otro lado a predicar a un lugar, impresiona a la gente? Porque uno dice, ese no lo conoce,
mi vida? ¿Cómo sabe cuál es mi situación? Hay una hermana Morelia que se convirtió hace muchos años en chiquillo cuando estaba predicando. Y estaba predicando y él empezó a llorar y decía a su esposa. Y ahorita estoy hablando cada rato, me pregunta, ¿cómo está hermano? Quisiera que lo visitara. Y le digo, no me conoce porque desde aquí quiere que me desaparezca. Pero allá quiere que yo vaya a visitarlos, que vaya a predicar donde se está congregando. Porque no sé, pero me impresionó la forma en la que nos enseñó y cómo confrontó nuestra vida. No era yo, era Dios que conocía. Entonces, cuando un predicador llega a otro lugar donde no lo conocen o no tiene mucha relación con los hermanos, hermano, la gente cambia porque no conoce mi vida. Pero el que llegaste aquí, o para más bien, hermano, a Pablo, quien era un gran predicador. Pero si tú ves la historia de Pablo, era un hombre que los mismos hermanos o los mismos predicadores atacaban a Pablo. Y Pablo en la carta a los Corintios, a los Colosenses y Tesalonicenses, él les decía, hermanos, ustedes tienen un error, porque viene otro con una carta, con un escrito, y ustedes lo siguen. Al lugar hasta dicen, no, que les estorbó para apartarse del evangelio que yo había predicado. O sea, Pablo era un hombre que predicaba y vivía todo lo que Dios le había establecido. Pero aún a pesar de eso, había predicadores que dudaban de él y hacían que la iglesia dudara de él. Entonces, es lo que nos enseña la Biblia. Que uno puede tener el mejor maestro, el mejor predicador, puede tener los mejores ejemplos, pero si no ha habido un cambio en nuestra vida, estamos vulnerables a ser engañados por Satanás. Entonces, es lo que Dios quiere, que nosotros seamos ese tipo de personas. Que aunque seamos poquitos, aunque seamos 2 o 3, pero que sepamos con claridad qué es lo que estamos viviendo. Que puede haber momentos, como les digo, de gozo, de paz, de alegría, donde puede haber aplausos a nuestra vida, pero que eso no nos mueva. Puede haber momentos donde todas las cosas nos salgan mal, que podamos decir, ahora sí todos me han desamparado, pero que sepamos, pero Dios estuvo a mi lado. Y no solamente eso, sino que me está esperando la corona de vida. Es lo que decía Pablo, ¿verdad? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, todos me abandonaron. Y él dice, pero no hay ningún problema porque el Señor estuvo a mi lado. Digo, eso es lo que debería de ser. Pero muchas veces empezamos y nadie se enteró, y nadie se preocupó por mí, y es que esta situación, y es que este problema que tengo, y nadie se dio cuenta. Hermano, a veces sí nos damos cuenta, pero como le digo, estamos tan enredados en nuestro mundo que se nos olvida que el mundo de mi hermano también es de necesidad. Como yo les decía, tenemos un problema que casi nunca nos visitamos o no nos enviamos un mensaje, mucho menos nos visitamos. Y uno pudiera decir, tenemos que alcanzar a guacamayas para Cristo. Pero si no podemos entre nosotros mismos, si no hay hombres que digamos, ¿sabes qué? Yo de ahora me voy a levantar y voy a empezar a visitar a mis hermanos, no para contarles mis problemas, no para contarles mis necesidades, sino para decir, hermano, tu batalla es mi batalla, tu lucha es mi lucha, y sabes que juntos vamos a, hermano, que eso se lo debería. ¿Te imaginas si empezáramos como iglesia a unirnos como estaba la iglesia primitiva, hermano? ¿Crees que esta iglesia tuviera alguna necesidad? Hermano, la gente iba a venir de todos lados diciendo que esa iglesia es diferente. Porque ahí los hermanos no solamente se ven el domingo, sino todos los días están unidos. Y si ofendemos a uno, se juntan todos, son como los taxistas, hermano. Tú pegas a un taxista y uno trae como 200 taxistas ahí. No sé de dónde sale tanto, pero está todo el montón de echar, aunque el otro te haya chocado, pero todos van a echarle pleito al pobre que le pegó al taxista. ¿Te imaginas si así fuéramos los cristianos? Que veo que mi hermanito está pasando una lucha y yo voy a ir, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Tierra, como decir, hermano, mire la Biblia, dice que está arrepiente, hermano, ¿sabes? A lo mejor el hermano le falló a Dios por las batallas, por las dificultades que estaba viviendo, y como estaba solo, empezó a perder la batalla y el enemigo lo derrotó. Entonces, hoy te animo, hermano, que seas ese creyente que no se mueve por lo que oye, por lo que ve, sino por lo que Jesús ha hecho en su vida y lo que Jesús es para él. Porque no es solamente un milagrero, no es solamente un proveedor de nuestras necesidades, es el que vino a salvar tu vida de la muerte. Porque dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, pero no cree de ese dudoso, sino aquel que tiene una plena confianza, aquel que cree con el corazón, que tiene la seguridad que aunque el mundo se esté derrumbando,
aunque él esté en una situación tan demacrante, que ahí Dios está al control. Ese es el que va a ser sabio, porque eso es lo que vino a hacer Jesús. Es verdad que ya las sanidades, las libertades que el Señor nos da, lo que Él nos provee, eso viene por añadidura. Entonces, que no caigas en ese juego que cayeron los celos de Jerusalén, que teniendo al mejor de los mejores que había en aquella época, no creyeron en Él, sino en lo que Él hacía nada más. Y cuando dejaba de hacer un milagro, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Qué obra haces, Señor? ¿Qué es lo que tú haces para que nosotros creamos en ti, hermano? Habiendo sanado, habiendo levantado, habiendo hecho maravillas, ahora está, ¿qué obra haces? Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestra vida. Que a veces Dios te ha sacado de los vicios, te ha sacado del alcohol, te ha sanado en muchas áreas de tu vida. Y viene una situación difícil y luego, Señor, ¿qué es lo que has hecho por mí? Yo te pudiera dar una razón que es básica y necesaria todos los días. ¿Quién le dice a tu corazón que se mantenga latiendo porque tienes que levantarte otro día? No hay nadie, no hay un médico, ¿verdad? Simplemente es Dios que le dice a tu corazón, sigue latiendo. Porque ese, aunque ya tiene 70, 80, 90 o 100 años, todavía lo que va ahí para testimonio en la iglesia. Ponte de que vamos a ver. Padre bendito, Señor Dios, hoy en esta tarde, Padre, yo he querido ser breve con tu palabra, quizá no he sido muy expresivo, quizá no tengo la habilidad, Padre, pero lo que sí sé es que tu Espíritu Santo puede hacer que esta palabra, Señor, sea expansiva en el corazón de mis hermanos, y que hoy salgamos con esa mentalidad diferente, Padre, que no estamos aquí solamente por lo que tú nos das, que no te honramos por lo que nosotros ha venido, sino por lo que tú eres, Señor. Porque tú mereces, Padre, todo lo mejor de nosotros, porque tú diste a tu Hijo a morir en una cruz por mis pecados. Diste a tu Hijo el sacrificio por nuestras rebeliones, y como dice tu palabra, el castigo que merecía nuestra paz para contigo, Él la pagó en esa cruz, y por sus llagas nosotros ya fuimos curados. Que este mensaje sea una luz a nuestra vida, Señor, y que aprendamos no solamente a honrarte, Señor, cuando nosotros lo consideremos justo, sino que te honremos en todo tiempo, porque tú lo mereces, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata, tú eres el dador de vida, y tú eres aquel que puede darnos todo aquello que aún nosotros hemos de necesitar en el futuro. Hoy en esta mañana, Padre, yo pongo este mensaje en cada uno de mis hermanos. No quiero que nadie se sienta obligado, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo quien redarguya y quien levante hombres y mujeres sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra, Padre, por aquellos hermanos que han sido fieles en el sostenimiento, Padre, de tus siervos, en aquellos hombres y mujeres que hacen posible que esta obra siga adelante. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.